Queremos también enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que van a unirse, van a irse uniendo aquí en nuestra red social de Facebook. Dios bendiga a nuestros hermanos y a los que igualmente van a sintonizarnos en YouTube. Bendiciones para todos los hermanos que se van a ir agregando y los que ya estamos aquí recibiendo la bendición del Señor. Vamos entonces a orar a nuestro Padre Celestial y vamos a pedir a que haya unas peticiones de oración. Hay una hermanita, es miembro de esta congregación y está hospitalizada. Así que vamos a estar orando por nuestra hermana para que el Señor pueda hacer la obra, pueda bendecirla, pueda obrar en esa necesidad de salud. También mi hermano pide por sus hermanos, por liberación del vicio del alcohol, que Dios rompa esas cadenas de opresión, pueda darles la libertad a estas personas. Pide por su madre también, que Dios la bendiga, la fortalezca, pueda revelarse por completo a su vida. Por una hermana también, está en el hospital, tiene positivo en el virus del COVID-19, así que vamos a estar orando para que Dios pueda poner su mano divina sobre ella, que pueda salir adelante de esta situación. Así que vamos entonces a pedir, y como también pedimos por las necesidades en común, vamos a hacerlo. Usted puede poner sus peticiones a Dios, Él las conoce, hermano o hermana, y Él ha dicho que clamemos a Él y Él nos responderá. Así que vamos a orar entonces. Le invito a cerrar sus ojitos y oramos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, llegamos una vez más a tu presencia, Padre de gloria, para traer delante de ti, Señor, nuestras peticiones de oración, Señor. Tú que conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Señor. Tú que conoces, Dios mío, los problemas, que conoces el corazón de cada uno, la intención que hay, Señor. Aquí estamos desnudos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, intervengas, tengas misericordia de nosotros e intervengas, Dios mío, en estas peticiones de oración que hoy traemos, Señor. Obra, Señor del cielo, en aquellas necesidades personales, legales, familiares, de cualquier índole, Padre de gloria. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Obra poderosamente, Rey de gloria, y glorifica así tu nombre, Señor. Mira, Señor, esta hermana, Señor, que ha dado positivo, Señor, en el virus del corona-19, Dios mío, obra. Sé tú con ella, Señor del cielo, en esa habitación, Señor, en soledad. Sé tú con ellas, Rey de gloria, dale fuerza. Fortalece, Señor, su sistema inmune, Señor, sus pulmones, su aparato digestivo, Dios mío. Trae, Señor, tu frescura sobre ella, Padre de gloria, que pueda superar, Dios mío, el calor de las fiebres, los dolores, Dios mío. Obra poderosamente. Ten misericordia de ella, Señor del cielo. Los que están enfermos, Señor, de cualquier enfermedad, cánceres, tumores, enfermedades circulatorias, Dios mío, obra poderosamente. Danos vida en abundancia. Danos salud, Padre bueno, para servirte, para vivir para ti, Señor de gloria.
y no para derrocharla en el pecado, Señor. Obra, Señor, en estas vidas que están esclavizadas, encadenadas en vicios de alcohol, Señor. Rompe esas cadenas de vicios, Señor. Abre las cárceles a los oprimidos. Da libertad a los cautivos, Señor de gloria. Tu palabra dice que para esto apareciste tú, para deshacer las obras del diablo, Señor. Obra poderosamente, Señor del cielo. Da la victoria, Señor. Bendice esta familia. Que tu revelación, Señor, sea completa esta familia, Señor de gloria. Quita, Señor del cielo, esas cadenas diabólicas, Señor, del vicio del alcohol, Señor. En el nombre de Jesús, llega a los hospitales, a las cárceles, a los hogares donde está el enfermo, la enferma, postrado, Señor. Que ahí tu virtud y tu poder se manifiesten. En el nombre de Jesús. Por nuestros gobernantes pedimos también, Padre de gloria. Alcaldes, gobernadores, nuestro presidente, Dios mío. Bendice, guárdales su salida y su entrada, Padre de gloria. Su familia, que Señor del cielo puedan salir adelante, Señor, en cualquier situación. Y gracias por haber puesto tu mano divina sobre nuestro presidente. Pedimos por su esposa, Señor, por su niño, por todos, Señor, los que están, Señor, positivos en este virus, Padre de gloria. Manda, Señor, la respuesta, la medicina, Dios mío, para que tu iglesia pueda estar tranquila, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por amor de ti mismo, por amor de tu pueblo, Dios de gloria. Bendice también a los que están en el campo médico, estos héroes, hombres y mujeres, que arriesgan su vida también, Señor, sirviendo. Recompénsales tú, Padre de gloria. Por nuestros países de origen pedimos, Señor. Guarda también, Señor, a nuestros gobernantes, nuestro presidente, Dios mío. Bendícelos, su salida, su entrada, Dios mío. Cualquier atentado contra ellos, Dios mío, guárdales. Cuida de ellos, de esos ministros buenos, Señor, de esos presidentes que quieren imponer la justicia, Señor de gloria. Bendícelos. Recompensa a esas naciones cristianas, Dios mío. Esas naciones donde hay, Señor, iglesias que te adoran en espíritu y en verdad, Dios mío. Por amor a ese pueblo que te ama, Dios mío. Da, Señor, paz a estos países, Dios mío. Igualmente imploramos tu favor, tu misericordia sobre aquellas naciones que están oprimidas en esclavitud por regímenes narcotraficantes, criminales, que no son sino sistemas de gobierno diabólicos, ateos, disfrazados de socialismo, de comunismo, Señor de gloria. Creemos firmemente, Señor del cielo, que tus juicios son justos y verdaderos. Y aunque tú castigas las naciones poniéndoles presidentes, reyes malos, por idólatras, por, Señor, practicar ciencias ocultas, sin embargo son seres humanos, Rey de gloria, que tienen, Señor, tu semejanza, la dignidad de humanos. Libéralos, Señor, de este sistema criminal del ateísmo, Señor, disfrazado de socialismo. Levanta organizaciones poderosas, naciones poderosas, coaliciones poderosas que liberen estas naciones, Señor. Ten misericordia de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela,
de Argentina y de otros tantos países, Señor, que están siendo bombardeados, Señor, por el diablo a través del socialismo, Señor de gloria. Un sistema de destrucción que es la tarea del diablo, Señor, matar, robar y destruir, Señor. Esto es lo que traen, Señor. En tus manos de amor los encomendamos. Y hoy pedimos, Señor, que en la lectura de tu divina palabra seamos todavía instruidos, exhortados, edificados, Padre de gloria. Que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tu palabra nos muestre la verdad, Señor. Como tú lo dijiste, Señor. El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Señor. Que esa verdad hoy nos sea revelada para que sepamos, Señor, dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Añade a tu pueblo, Señor, los que tú has predestinado para vida eterna, y trae las familias que se han alejado de tus caminos. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos entonces, hermano y hermana, a abrir la Biblia. Los que tienen una aplicación en su teléfono inteligente puede abrirla también. En el capítulo número 3 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 3 vamos a leer y vamos a continuar con el tema doctrinal en el cual estamos ocupaditos, titulado La naturaleza de Dios o la Trinidad de Dios. Del capítulo 3 leemos el versículo número 30, que nos dice de la manera siguiente: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermanos, hermanas. Pueden tomar su asiento, ponerse cómodos. Continuando con el tema, hermano, hermana, de la Trinidad de Dios o la naturaleza de Dios, como también se le conoce. Estamos, hermano, en los fundamentos de esta doctrina, que ya dijimos, hermano, que son 4 los fundamentos de esta doctrina. Y estamos en el primero, en el cual decíamos, hermano, que uno de los fundamentos sólidos de la naturaleza de Dios es que Dios es uno. Dios es uno. Y por supuesto, hermano, que están los otros 3 fundamentos, los cuales vamos a ir viendo en su debido tiempo. Quedábamos ahí, nos faltaban algunas otras citas bíblicas, porque eso es lo que queremos, hermano, que la enseñanza, que la doctrina que el Señor ha dejado para la iglesia, hermano, podamos claramente extraerla de ella, de su palabra, y no de libros, y no de inventos, y no de iluminaciones, de apariciones, sino que, hermano, como base sólida, hermano, que es la palabra de Dios. Entonces decíamos, hermano, que el primero de los fundamentos de esta verdad es que Dios es uno. Y esta es una de las porciones que teníamos que tocar, donde nos dice en Romanos 3:30, dice claramente: porque Dios es uno. Dios es uno. Entonces no hay, hermano, entonces el por qué se acuse a la iglesia de Dios de que la iglesia adora 3 dioses, o que la iglesia simplemente lo que ha hecho es copiar la doctrina del catolicismo romano. Ya explicamos, ¿verdad? El catolicismo romano apareció mucho tiempo después de que ya la doctrina de la iglesia estaba ya establecida, hermano. Entonces, hermano, no es que estemos inventando, sino que, hermano, simplemente estamos transmitiendo la verdad que ha sido transmitida desde que la iglesia fue fundada, fue establecida.
Vamos a ir a otra porción también que nos habla de esto. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ir. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo número 2. Y del capítulo 2 leemos el versículo número 5, que nos dice de la manera siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el énfasis que queremos hacer es en lo que la palabra de Dios afirma, ¿verdad? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y eso ya lo dijimos, hermano, los judíos, los hebreos, ellos tenían, hermano, que orar esa porción de Deuteronomio donde dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Entonces ese Dios que se reveló y que poco a poco, hermano, se fue revelando en su naturaleza, afirma que Él es uno. Otro de los fundamentos, hermano, es que el único Dios es una pluralidad de personas. Aquí como que viene la controversia, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Que nosotros adoramos al Dios Padre, que adoramos al Dios Hijo y que adoramos al Dios Espíritu Santo. Y dicen: adoran a Dios. Pero no, sino que lo que la palabra de Dios muestra es que en ese ser único hay una pluralidad de personas. Entonces, hermano, hay ejemplos, hermano, donde Dios mismo, así, hermano, bajándose al nivel de nosotros los humanos, nos ha querido demostrar que si es posible que en la humanidad, que en el mundo hayan seres vivientes o elementos en la tierra, hermano, que pueden, hermano, representar, por así decirlo, o servir como figura de lo que, hermano, ese gran Dios, ese único Dios, hermano, es. Como le digo, para que veamos nosotros de que si nosotros, siendo humanos, hermano, y teniendo esta naturaleza caída, y la tierra misma, hermano, igual, hermano, siendo algo que Dios ha creado simplemente para el deleite del hombre, hermano, para que el hombre, hermano, viva bien. Sin embargo, Dios ha dejado elementos, ¿verdad?, que pueden, hermano, como iluminarnos. Bueno, si esto es posible, ¿cómo no va a ser posible que Dios pueda subsistir en tres personalidades? Y el ejemplo, hermano, pues más, ¿qué le puedo decir, hermano? Más claro, somos nosotros los humanos. Que nosotros los humanos, hermano, no somos simplemente, hermano, un cuerpo. O no somos simplemente un espíritu. O no somos simplemente un alma. Sino que somos, hermano, seres que con esos tres elementos, hermano, nos hacemos uno. Entonces, así como los seres humanos, Dios nos ha creado a la imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿por qué cree que nos puso espíritu, alma y cuerpo? Porque si Él logró, hermano, crear a un ser humano y hacer de ese ser humano, hermano, un solo de tres elementos, ¿cómo no va a ser posible que Dios, que es mucho más grande que nosotros, va a poder subsistir o no va a poder subsistir en tres personalidades? Entonces, por eso es que dice que fuimos hechos semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces esos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, algo tendrán que ver con la esencia divina, que es como Él se muestra, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros podemos ser seres tripartitos, o sea, formados de tres partes,
¿Por qué Dios no puede tener una esencia con tres personalidades? ¿Por qué no puede? Claro que se puede. Si se puede con lo humano, con lo terrenal, ¿cómo no se va a poder? Otro elemento que nos muestra, hermano, que es posible tener, hermano, una sola sustancia representada, hermano, en diferentes estados, bueno, sí, estados, que es el agua. Usted sabe que el agua, hermano, tiene, hermano, tres formas de manifestarse, o estados, como se le conoce: estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Entonces, en cualquiera de los tres estados en que esa agua se manifieste, la esencia de esos estados es siempre el componente, hermano, químico hidrógeno, uno de hidrógeno y dos de oxígeno, o dos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, es el mismo. Lo encontramos en el hielo, lo encontramos en el agua y lo encontramos, hermano, en el agua vaporizándose, en su estado gaseoso, como se le conoce. Entonces, es como le digo, si Dios puede, hermano, crear en el mundo, o al mismo ser humano, hermano, un ser tripartito, ¿por qué no va a ser posible que Él pueda manifestarse con una sola esencia en tres personalidades? Entonces, el segundo fundamento es, hermano, que este Dios posee una pluralidad de personas. No es un invento, hermano, sino que lo enseña la palabra de Dios. Ahora vamos entonces a lo que dice la palabra. Vamos a buscar entonces en Génesis capítulo 1. Vamos a regresar. Génesis capítulo número 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense, dijo Dios. Pero Dios no dijo haré, ¿verdad que no dice ahí haré al hombre? Dice hagamos al hombre, no dice a mi semejanza, dice a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Nuestra no está hablando en singular, pero está hablando en plural. Entonces, hermano, ¿cómo, hermano, Dios comienza así como por poquito, hermano, a revelarse a la humanidad de su grandeza, su poder, pero también de su naturaleza, hermano, de que Él, hermano, es? Entonces ahí está hablando, y claramente se entiende que ahí, hermano, la personalidad del Padre no está sola, sino que, hermano, hay, hermano, en ese diálogo divino, más de una personalidad. Porque sería entonces un Dios que pudiéramos dudar de su cordura. Dice, bueno, ¿cómo Dios estando solo está diciendo que hagamos? Pues, ¿quién está ayudando a Dios? Nadie, por supuesto. Él lo hizo todo. Pero ve como dice ahí, hagamos. Ahora hay otra porción aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como que si estaba allí el consejo divino, ¿verdad? Celestial, eterno. Dijeron, ya cayó el hombre. Entonces hoy que ya cayó el hombre, va a ser como uno de nosotros. ¿Nosotros quién? ¿Nosotros quién? Entonces, hermanos, son porciones bíblicas que difícilmente pueden, hermano, explicar
Los que, hermano, no creen en que Dios es una pluralidad de personas. Porque ¿qué explicación van a dar los de la secta Solo Jesús? ¿Qué explicación van a dar? Los adventistas. ¿Qué explicación van a dar? Que no creen, hermano, que Dios es una pluralidad de personas. Ahí dice, de aquí que el hombre es ahora como uno de nosotros. ¿Nosotros quién? Es que ahí estaban las tres personalidades de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos, hermano, participando de esos acontecimientos, hermano, que se estaban dando. Vamos a ir al capítulo 11 también de Génesis. Si usted me acompaña, por favor. Génesis 11. Versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos, estos, dice, tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Dice descendamos. No dijo Dios descenderé. No dijo Dios confundiré. Pudo haberlo dicho. Pudo haberlo dicho. Pero aquí es que Dios estaba, hermano, como comenzándose a revelar en esa esencia, hermano, en esa manifestación de tres personalidades. Vamos a ir a ratito, lo voy a explicar otra cosita más. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, libro del profeta Isaías, capítulo número 6. Isaías 6, 8, versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí la respuesta, la pregunta, ¿verdad?, de Dios. Yo digo, bueno, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Nosotros quién? O sea, las tres personalidades de Dios, con una sola esencia. Hay más todavía. Vamos a ir al libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo número 12. Versículo 2. Dice: pleito tiene Jehová contra Judá, o con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Ahora, en la parte final del versículo, o el versículo 4, leemos: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Usted conoce ese incidente, hermano? Esa experiencia de Jacob, cuando luchó con el ángel, ¿verdad, hermano? Y entonces Jacob dijo, uy, porque vio, dice, que una escalera, y vio ángeles que subían y bajaban, y entonces ahí, hermano, dice que luchó con Dios, y dice que el hermano no soltaba, hermano, al ser divino, y dijo, si no me bendices, no te soltaré. Bueno, entonces dice, allí habló con nosotros, allí habló con nosotros. Pero si usted lee el incidente, era el ángel de Jehová el que estaba allí, hermano, peleando, hermano, con Jacob. Pero dice, allí, dice, habló con nosotros. Con nosotros. Uno más. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan capítulo 14.
versículo que leeremos el 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, mi hermano, ahí está hablando el Señor Jesucristo. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Yo rogaré al Padre. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Porque claro, Él se iba a ir, ¿verdad? Entonces, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces, yo voy a rogar a mi Padre para que mi Padre envíe otro consolador, otro como yo, que los consuele. Y entonces Él mismo dice: ¿quién es? El Espíritu de verdad. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Pero Él se fue. Pero hermano, aunque Él se fue, al venir el Espíritu Santo, era lo mismo Dios con ellos. Era lo mismo, era Dios con ellos. Ahora, aquí viene, hermano, lo sólido de esto, hermano, lo sólido de esto. Hay una ciencia que se conoce como la filología, la ciencia que estudia los idiomas. Filología. Entonces a este concepto se le conoce, hermano, como el concepto filológico. Entonces es como aclarar, hermano, lo que nosotros ignoramos de otros idiomas. En el caso del hebreo, creo que aquí no sabemos hablar hebreo. Tal vez las únicas palabras, quizás, ¿verdad? Que Jehová, Shalom, palabras hebreas, pero ahí hablar corrido el idioma no lo sabemos. Pero como nosotros, hermano, hay veces queremos interpretar la Biblia conforme a nuestra limitación del idioma que tenemos. Porque nosotros, pues usted sabe, nosotros hablamos un castellano pues mordido, ¿verdad? Machacado, ¿verdad? Mochado. Porque no hablamos el verdadero castellano, nosotros hablamos el castellano mordido. No lo hablamos como debe de ser, pero ahí lo entendemos. Entonces, en el castellano hay, hermano, un elemento que se llama el número para, hermano, dirigirse, hermano, a las personas o cosas, o a una persona o más, o una cosa o más. Entonces tenemos nosotros en el castellano el número singular, que es el que ocupamos cuando nos referimos a una persona. Por ejemplo, el muchacho es singular, el autobús es singular, el carro es singular, la banana es singular. Y usamos el número plural cuando nos vamos a referir a dos o más cosas. Entonces, cuando decimos los niños, entonces la manera de hacer plural el número es con la S, los niños. Cuando decimos los niños, ya sabemos, hermano, que se está refiriendo por lo menos a dos o más niños. Los niños, las familias, sabemos que se está refiriendo a muchas personas. Pero en el hebreo, hermano, el número que se usa es diferente. Bueno, hay una diferencia, porque para el singular, hermano, ellos igual ocupan esto, el número singular.
para referirse a una sola cosa, el singular. Ellos usan el número plural para referirse a solamente dos cosas. Cuando ellos usan, hermano, el plural, singular, el plural, entonces ellos se están refiriendo, hermano, perdón, el dual. Cuando usan el dual, el número dual, se están refiriendo a dos cosas. Entonces la gente cuando ve hermano, la escritura, hermano, donde se usa el dual, saben que se está refiriendo a dos cosas. Pero cuando usan el plural en el hebreo, todos saben que se está refiriendo a tres o más cosas. Aquí viene la gran aclaración, que todos los nombres de Dios y estas porciones que hemos leído, hermano, están escritas en plural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hebreo leía el nombre de Dios, porque los 2500 nombres de Dios que están en la Biblia están escritos en el plural. Entonces los hebreos sabían perfectamente que en ese nombre de Dios había una pluralidad de personas, ellos por el nombre. Y es más, en el hebreo hay un, hermano, hay un adjetivo que se ocupa, que se conoce como el plural majestático, que es un plural que se ocupa solamente para referirse a Dios y a su grandeza. Entonces no solamente está escrito el nombre de Dios en plural, sino que está escrito en un plural majestático. Quiere decir que las tres o más personas que habían en esa divinidad, las tres eran divinas. Las tres o más eran divinas, porque no sabían si eran tres o más. Entonces ahí ante ese, hermano, ese elemento, hermano, idiomático, que ignoran muchos, hermano, que creen que Dios es solo uno, que el Padre simplemente es un nombre de Jesús y el Espíritu simplemente es otro nombre de Jesús, pero en realidad hay un solo Dios, uno solo. Y que creer que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo es creer entre dioses. Entonces, ¿cómo explican esto? ¿Cómo pueden explicar que los nombres de Dios están escritos en un plural majestático? ¿Cómo lo explican? No pueden explicarlo. Entonces, como Dios supo que el hombre no lo iba a entender, hubo necesidad de él irse revelando cada momento más. Y entonces por eso es que, hermano, él saca aquí y se manifiesta, y sus nombres, hermano, todos se escriben en plural hebreo, no en un plural del castellano, sino que en el plural del hebreo. Lo que significaba eso, de que en ese nombre de Dios, como Jehová, como Adonai, como, hermano, Jehová Nisi, ahí había algo que nos decía, o que les decía, que en ese nombre de Dios había una pluralidad de personas. Pero ellos no lo sabían porque Dios no se había revelado todavía. Lo venía haciendo paulatinamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy, hermano? Que también Dios muestra, hermano, cómo esas tres personalidades se manifiestan. O sea, Dios comienza a manifestarse. Comienza a manifestarse. La porción que leímos de San Juan, aquí donde estamos. Mire, dice: yo rogaré al Padre, o sea, hablando del Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre, o sea, que está en el cielo en ese momento, y Él os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, porque Él lo confirma en el versículo 17, ¿verdad? Entonces ahí está, hermano, Dios diciendo, revelándose, de que en esa divinidad, hermano, estaba revelándose también esas tres personalidades. Pues vamos a ir entonces al testimonio de la palabra, ¿verdad? Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo número 7.
Versículo 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Versículo 13 del capítulo 7 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, vemos ahí, hermano, ya manifestada dos personalidades de la divinidad: el Padre y el Hijo. Porque ahí dice, describiendo al Padre, versículo 9, describiendo al Hijo, versículo número 13 y 14. Vean, o sea, porque acuérdense que es la revelación que se le está dando a Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel vio al Padre, al anciano de días, pero también dice, él vio en la visión de aquella noche, dice, hermano, cómo con las nubes venía un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. O sea, alguna acción, ¿verdad, hermano? De que iba hacia donde estaba el anciano. Dos personalidades de la divinidad. Amén. Vamos a buscar otra. Allí también. Vamos a ir ahora a San Mateo capítulo 3. Entonces, en San Mateo capítulo 3, recuerden que han pasado muchos años. Y entonces ahora Dios se va a revelar de una manera completa. Capítulo 3 de San Mateo, versículo 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígame, ¿cómo pueden explicar los que no creen que el Padre es una personalidad de la divinidad, y que el Espíritu Santo es una personalidad de la divinidad? ¿Cómo pueden explicar esta porción cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Se dice claramente, cuando Él fue bautizado, subió del agua, el cielo se abrió, hermano, y el Señor vio, dice, el Espíritu Santo de Dios que descendía en forma corporal como de paloma. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces luego viene la voz del cielo. Entonces ahí vemos al Padre, la voz del cielo, el Espíritu que desciende en forma corporal como de paloma, y el Hijo que estaba siendo bautizado conforme a la justicia divina. Entonces, ahora dígame usted, hermano, ¿estamos locos nosotros al decir que Dios se manifiesta en tres personalidades? ¿O es realmente lo que la palabra de Dios dice? Porque no nos estamos inventando, ahí dice claramente que Él estaba bautizándose. El Espíritu descendió del cielo. Cuando estaba el Espíritu, cayó sobre Él, la voz vino del cielo. Y la voz, ¿qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado. Pues ahora, ¿cómo pueden explicar que Dios no se puede manifestar en tres personalidades? Si ahí se está mostrando claramente. Entonces no estamos locos, ¿verdad? Entonces no estamos copiando ninguna enseñanza de ninguna secta religiosa. Estamos simplemente, hermano, compartiendo lo que la revelación de Dios dio, hermano, en aquel entonces, de que en ese nombre, hermano, que ellos leían como una pluralidad, ahora se estaba manifestando que eran tres personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quedó claro, hermano, quedó claro. Oh, dijeron, por eso es que por eso es que ese nombre se escribía en ese plural majestático, porque había, hermano, una pluralidad de esas tres
personalidades divinas. Vamos a ir también, hermanos, si usted me acompaña, aquí en el 17 de San Mateo también, Evangelio según San Mateo. Voy un poquito rapidito por causa del tiempo, hermano, pero si usted no logra encontrar las citas bíblicas, anótelas. 17 de San Mateo, versículo 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una vez más, ¿verdad? El Padre hablando desde el cielo, donde estaba, hermano, hacia la tierra, donde estaba el Hijo, en aquella experiencia de la transfiguración, ¿verdad? Que experimentaron aquellos tres discípulos amados. En el capítulo 28 de San Mateo, si usted me acompaña, por favor, 28 de San Mateo, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve, hermano? O sea, esta conocida como la Gran Comisión, ¿verdad? Amén. Pero si usted no tiene una Biblia donde las palabras del Señor Jesús que Él habló están en rojo, estas son palabras del Señor Jesús. Él les está dando la Gran Comisión a sus discípulos. Entonces, si leemos con cuidado, hermano, en la Gran Comisión Él le dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero luego, hermano, Él va a dar, hermano, la fórmula bautismal que debieran o deberían usar los discípulos, sobre todos aquellos que fueran bautizados. ¿Y cuál fue la orden? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora fíjense, note bien, que ahí no dice los tres nombres. O sea, no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No dice eso, sino que el nombre lo menciona en singular, en una sola esencia. Por eso dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, de las tres personalidades hace un nombre. En el nombre. Por eso es ridículo, hermano, que la secta de solo Jesús, de la fe en Jesús, digan que el bautismo en agua debe de ser oficiado, o la fórmula bautismal a usarse debe de ser en el nombre de Jesús. Si el Señor no dijo vayan y bauticen en mi nombre, Él no dijo en mi nombre. Él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Ahí dice, ahí dice. Dice: no, pero usted que no ha leído Hechos 12, donde el apóstol Pedro dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ya ven, allí estaba usando la fórmula matemática. ¿Cómo va a creer que Pedro, hermano, iba a desobedecer las órdenes de su Señor? ¿Cómo no iba a desobedecer? Entonces, por desconocer, hermano, como le digo, los idiomas, en el caso del griego, la gente no entiende, hermano, lo que las palabras que se dijeron, hermano, en el griego, que fueron traducidas al castellano. Entonces quieren interpretarlas como fueron traducidas al castellano, sin escudriñar, hermano, por lo menos algo del griego para que puedan entender por qué se dice así, ¿verdad? Entonces ve usted que ahí claramente el Señor dice unos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra porción, Hechos 7, vamos a ir. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. En el capítulo 7 leemos versículo 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿De qué estaba lleno Esteban? Del Espíritu Santo. Ya había descendido el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, una personalidad de la divinidad, vio la gloria de Dios, dos personalidades, y a Jesús, tres personalidades de la divinidad. Esteban, hermano, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Habló, dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué explicación se puede dar ante semejante prueba, hermano? De esas tres personalidades de la divinidad. Como dijera un abogado o un fiscal. Eso pueden decir. Esta evidencia exige un veredicto. Ahí tenemos la evidencia. Señor juez, ahí tenemos la evidencia. Exigimos un veredicto. Y el veredicto es este. ¿Sí? Hay un solo Dios en tres personalidades. Ese es el veredicto. No se puede decir otra cosa. Porque como no es solo una porción que estamos tocando. Hermanos, ¿desde dónde venimos? Desde Génesis venimos. Desde Génesis venimos. Porque esa es la palabra de Dios, la revelación, hermano, de unidad de revelación. Que desde allá se viene revelando y se viene revelando hasta que de una manera diáfana se revela que Él es una pluralidad, una esencia divina, pero tres personalidades. Amén. Entonces los cristianos de verdad, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, que se manifiesta en tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted ve, hermano, que en esa revelación de Dios, dígame usted, ¿a dónde sacan, hermano, a las virgencitas y a los santos? ¿A dónde los sacan? Ni lo mencionan. Porque eso no tiene relevancia, porque eso no son dioses. Algunos de esos fueron santos hombres de Dios que murieron en la fe, y que la gente, hermano, religiosa ha hecho de ellos, hermano, ídolos. Usted ve que en el mensaje de Dios de salvación ni se menciona ni a María ni a nadie, hermano. Entonces, ¿por qué darle relevancia a algo que la palabra de Dios no le da? Pues simplemente porque son sectas religiosas que están actuando conforme a lo que ellos creen que su religión debe de ser. Pero como la iglesia no tiene religión, ni defiende religión, la iglesia lo que hace es predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que hace la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura. Decir el mensaje de las buenas nuevas y se acabó. Y el que es de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Y el que no es de Dios, hermano, pues va a rechazarla. Pero ese es el trabajo de la iglesia, de nosotros, la iglesia: hablar verdad, decir el evangelio como es, predicarlo como es, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. No venimos aquí hermano, a agradar a las personas, a que estén contentas. No, venimos a conocer la verdad, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso concluyó: así que dijo, si Él dijo libertades, seréis verdaderamente libres. Es el único que puede liberar aquí, que santos ni nada. El único que puede liberarnos es Dios. El único que tiene la verdad, el camino, hermano, la verdad y la vida es Jesús. No hay nadie más. Y maldito el hombre que confíe en algo fuera de Dios. Amén, hermanos. Ahí nos vamos a quedar por causa del tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos,
En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por enseñarnos, Señor, por dejarnos en tu palabra divina, Señor, la doctrina, Señor, la enseñanza clara, sencilla, de tu revelación, Señor, de tu naturaleza. Ayúdanos, Padre de gloria, a hacernos esclavos, pero de tu palabra, Señor. Hacernos esclavos, pero de ti, Señor, y no de los hombres. El Señor del cielo, seamos hombres y mujeres de un solo libro, tu palabra divina, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por este servicio. Llámanos con tu paz y bendición. Limpia el camino. Que lleguemos con bien a nuestro destino, Señor, por Jesucristo.